La evolución humana u homonización es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual. El estudio de dicho proceso requiere un análisis interdisciplinar en el que se aúnen conocimientos procedentes de ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geocronología, la arqueología y la lingüística. El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos, como Ardipithecus, Australopithecus, etc. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron hace 5 a 7 millones de años. A partir de esta separación, la estirpe humana continuó ramificándose, originando nuevas especies, todas extintas actualmente a excepción del Homo sapiens. Desarrollo biológico y cultural de la especie Homo sapiens, el ser humano actual. El estudio de la evolución del ser humano se basa en un gran número de fósiles hallados en diversos lugares de África, Europa y Asia. También se han descubierto numerosos utensilios y herramientas de piedra, hueso y madera, así como restos de fogatas, campamentos y enterramientos. A raíz de estos descubrimientos, que pertenecen al campo de la arqueología y la antropología, se ha podido realizar una reconstrucción histórica de la evolución humana durante los últimos 4 a 5 millones de años. Los genes del ser humano y del chimpancé son idénticos en aproximadamente un 98%, por lo que el chimpancé resulta ser el pariente biológico vivo más próximo al hombre. Esto no significa que el ser humano evolucionara a partir del chimpancé, sino que ambas especies se desarrollaron a partir de un antepasado simio común. El orangután, un simio originario del sureste asiático, difiere mucho más del hombre desde el punto de vista genético, lo que indica una relación evolutiva más distante. El hombre moderno posee una serie de características físicas que reflejan un antepasado simio. Así, por ejemplo, la articulación del hombro, que tiene una movilidad y sus dedos son capaces de agarrar con fuerza. En los simios, estas características están altamente desarrolladas como braqueadores, que son para adaptarse al balanceo entre las ramas de los árboles. A pesar de que el hombre no realiza este movimiento, ha mantenido la anatomía general de esta adaptación primitiva. Tanto el ser humano como los simios tienen asimismo cerebros más grandes y capacidades cognitivas mayores que la mayoría de los demás mamíferos. La vida social humana, asimismo, se asemeja a la de los simios y otros primates africanos, como mandriles y macacos rhesus, que viven en grandes y complejos grupos sociales. En particular, el comportamiento entre los chimpancés se parece mucho al humano. Así, por ejemplo, establecen relaciones duraderas entre sí, participan en actividades sociales tales como el aseo, la alimentación o la caza, y forman entre sí coaliciones estratégicas para aumentar su estatus y poder. Puede que los humanos primitivos tal vez también mantuviesen este tipo de vida social compleja. Sin embargo, el hombre moderno difiere de los simios en muchos más aspectos significativos. Así, por ejemplo, a pesar de la gran inteligencia de estos, el ser humano tiene un cerebro mucho mayor y más complejo. Presenta una capacidad intelectual única y elabora formas de cultura y comunicación. Además, él anda habitualmente erguido, puede manipular con precisión objetos muy pequeños y tiene una estructura de garganta que le permite hablar. El papel del Australopithecus en la historia de la evolución del hombre es verdaderamente importante. El Australopithecus es la primera especie que se separó de los grandes monos, gorilas, chimpancés y orangután, e inició la carrera evolutiva del hombre actual hace aproximadamente 4 millones de años en África. Nosotros no existiríamos si no hubiera sido por los primeros pasos del Australopithecus, ya que era la característica de mayor relevancia de ellos. Fue el primero en caminar de una manera bípeda, tal y como lo hacemos nosotros, no como los grandes monos, que aunque alguna vez
se pongan sobre sus dos patas traseras, se desplazan en general con sus cuatro patas, manos y pies, y esta pequeña postura fue el primer escalón que inició la escalera evolutiva. Al igual que los chimpancés, los Australopithecus eran fructívoros, comían frutas que recogían de los árboles, además cazaban ciertos animales pequeños, tal y como hacen los chimpancés, que les servía como un aporte extra de proteínas en sus dietas, algo necesario para desarrollar el cerebro. Pero la diferencia entre los Australopithecus y los chimpancés fue que al poder caminar de una manera bípeda, empezaron a salir de la selva a las sabanas de África, caminando para recorrer largas distancias y recolectar su alimento. Los vestigios hallados en el yacimiento de Laetoli, Tanzania, han llevado a los expertos a determinar que los Australopithecus afarensis, que por entonces poblaban la región, apoyaban su peso en la parte delantera del pie, como hacemos los humanos actuales. De esta forma, y según se propone en la investigación, estos homínidos caminaban erguidos y no encorvados como los chimpancés o los gorilas, que apoyan el peso en la parte media del pie. La simulación por ordenador ha ayudado a los científicos a representar las pisadas de los antiguos pobladores de la zona, aunque no ha evitado la polémica. La antigüedad de las pisadas conservadas en barro, al ser cubiertas por cenizas volcánicas, ha provocado que con el paso del tiempo se hayan deformado, generando el debate entre la comunidad científica sobre las conclusiones que de ellas se han obtenido. Mientras los homínidos comenzaron a caminar sobre dos extremidades hace alrededor de 6 millones de años, algunos investigadores defienden que la forma humana de andar cargando el peso en la parte delantera del pie se inició con el Homo erectus hace casi 2 millones de años. El análisis de estos restos argumenta que el Australopithecus afarensis caminaba de forma más parecida a un ser humano actual que a cualquier primate bípedo. Es un homínido extinto que vivió en África en las edades Gallaeciense y Calabriense, principios del Pleistoceno, entre 2.5 y 1.5 millones de años. El descubrimiento de esta especie se debe a Mary y Louis Lockett, quienes encontraron los fósiles en Tanzania, África, entre 1962 y 1964. Cuando fue descubierto, se le consideró como la especie más antigua del género Homo, puesto ocupado después por el Homo rudolfensis. Su nombre significaba hombre hábil y hace referencia al hallazgo de instrumentos líticos, probablemente confeccionados por este. Se han realizado estudios detallados de los restos óseos de sus manos para verificar si realmente sería posible que este Homo los hubiera realizado. Los científicos concluyeron que era capaz de presión de agarre para realizar las manipulaciones necesarias en la fabricación de utensilios de piedra. Probablemente era carnívoro oportunista, es decir, carroñero, pues es un extremo que no sabemos aún. Se observa en ellos un importante incremento en el tamaño cerebral con respecto al Australopithecus, que se ha calculado entre 510 y 600 centímetros cúbicos. La mayor parte de los restos se han hallado en Kenia, en la localidad de Kaoviforia, en Tanzania, en la conocida Garganta al Dubai. Algunos autores ponen en duda la pertenencia a Homo, conforme a una interpretación restrictiva de la diagnosis del género y lo asignan a bien Australopithecus, o bien porque proponen que se defina un nuevo género para esta especie en el que se concluya también Homo rudolfensis. Las principales características son las siguientes: cráneo más redondo, incisivos expandiformes, molares grandes y esmalte grueso, ausencia de diastema, foramen magnus, hueco occipital ubicado más hacia el centro, rostro menos prognato que los australopitecinos, incisivos más grandes que los australopitecinos, cara corta, dedos curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaban los árboles. La posición bípeda en las hembras provoca una reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo cual implica prematuración del neonato.
un mayor tiempo dedicado a la crianza y así la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente colaboran al desarrollo de una cultura. Mayor capacidad craneal de los 600 centímetros cúbicos. El Homo ergaster apareció hace 1,8 millones de años y desapareció hace 1,5 millones de años. Los sitios de Homo ergaster se encuentran en Etiopía, Kenia, Tanzania y Eritrea. Este procede probablemente de Homo habilis y es descrito por algunos autores como el antecesor africano del Homo erectus. Algunos especialistas consideran que puede haber sido una única especie debido a su gran parecido anatómico, en cuyo caso tendría prioridad su denominación como Homo erectus, pero parece asentarse la aceptación de dos especies diferentes. En comparación a Homo erectus, el cráneo de Homo ergaster se caracteriza por ser más alto, tener los huesos craneales más delgados y las crestas supraorbitarias suavizadas. Tanto el desplazamiento como las formas y proporciones corporales son similares a la de los humanos modernos. No se observa dimorfismo sexual, lo que significa que los dos sexos de Homo ergaster participan del mismo modo en las actividades económicas. El mayor tamaño del cráneo, 950 centímetros cúbicos en promedio, le otorgó probablemente mayor inteligencia que sus antecesores y le permitió adaptarse a nuevos hábitats. Homo ergaster tiene una cara relativamente pequeña y en muchos aspectos el cráneo se asemeja al de Homo sapiens, excepto porque no tiene una frente tan alta y porque presenta torus supraorbitarios. Los molares y premolares están también disminuidos de tamaño, lo que indica que se trata de un homínido omnívoro, cuya dieta incluía cantidades proporcionales de carne. La mandíbula es menos robusta que la de el Australopithecus, pero carece del mentón típico de Homo sapiens. Cerebro de 850-880 centímetros cúbicos. Dentro de la hipótesis probables, se considera que los Homo ergaster pueden haber sido los primeros homínidos en establecer relaciones sociales complejas, precisamente facilitadas por los primordios del lenguaje oral articulado que se veía acompañado por un gran cerebro capacitado ya para elaborar rudimentarias abstracciones. Como metáforas, si observaban la huella de un animal, es muy probable que rápidamente pudieran imaginar a qué animal correspondía tal huella. Esto posibilitado por el suficiente desarrollo de las áreas corticales prefrontales y frontales del cerebro, junto con las del lenguaje. También se supone que son los primeros ancestros de la humanidad, cuya esclerótica blanca resultaba ya muy notoria, haciendo contraste con las pupilas. Si esto ocurría, es también probable que cada individuo Homo ergaster pudiera establecer una primitiva teoría de la mente por la cual podría intuir los estados afectivos o anímicos de sus congéneros, observando las miradas de los mismos. Sin embargo, se considera que no estaban capacitados para tener una imaginación que les hiciera proyectar pensamientos a futuro de largo plazo. De hecho, el promedio de vida de los Homo ergaster habría de ser escaso y poquísimos individuos superarían los 20 años de edad. A prehistoria, el Homo erectus es una especie extinguida de un homínido que vivió entre 1.8 millones y 300.000 años atrás. Homo erectus significa literalmente hombre de pie erguido derecho. El Homo erectus medía entre 1,30 y 1,70 metros de altura aproximadamente, y su volumen craneal era de 750 y 1250 centímetros cúbicos, un aumento de alrededor del 50% aproximadamente. Respecto a su ancestro, el Homo habilis, sus esqueletos fósiles datan de alrededor de 1.5 millones de años atrás y se encuentra principalmente en África. Habitaban en cuevas, producían y utilizaban herramientas muy bien elaboradas,
como hachas de mano, que representan la primera instancia en el registro fósil de un diseño consciente. Se cree que producieron herramientas de madera y armas, pero no se conservaron. Fueron probablemente los primeros en utilizar el fuego y de iniciar una migración de África hacia diferentes regiones del mundo. El primer Homo erectus encontrado se llamó hombre de Java. El primer registro de Homo erectus fue encontrado por el holandés Eugene Dubois en su búsqueda del conocimiento acerca de la evolución del hombre. El ser humano es una especie de primate perteneciente a la familia de los homineos, también son conocidos bajo la denominación genérica del hombre, aunque ese término es ambiguo y se usa también para referirse a los individuos de sexo masculino y en particular a los varones adultos. Los seres humanos poseen capacidades mentales que le permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógica, matemática, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera Homo sapiens de forma indiscutible a los que poseen tanto características anatómicas de las poblaciones humanas actuales como las se define el comportamiento moderno. Los restos más antiguos del Homo sapiens son la del Homo 1, llamado hombre de Quisbe, Etiopía, con 195.000 años. La evidencia más antigua del comportamiento moderno son la de Plinancle Point, Sudáfrica, con 165.000 años. Perteneciente al género Homo, que fue más diversificado y durante el último 1,5 millones del año incluía otras especies ya extintas, desde la extinción del Homo neanderthalensis hace 45.000 años y la del Homo floresiensis hace unos 12.000 años. El Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Hasta hace poco, la biología utilizaba un nombre trinomial, Homo sapiens, sapiens para esta especie, pero más recientemente se ha descartado el nexo filogénico entre la neandertal y la actual humanidad, por lo que se usa exclusivamente el nombre binomial, Homo sapiens, perteneciente a una estirpe de primate de los homineos, aunque el descubrimiento del Homo sapiens hidalgo en 2003 haría necesario volver al sistema trinomial. La posición taxonómica de este último es aún incierta. Evolutivamente se diferenció en África y de ese ancestro surgió la familia de la que forman parte de los homínidos. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de numerosas maneras a través de la historia, otorgándose de esta manera un propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. Existen diversos sistemas religiosos e ideales filosóficos que, de acuerdo a una diversa gama de culturas e ideales individuales, tienen como propósito y función de responder a algunas de esas interrogantes existenciales. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función a esta capacidad, han creado diversos códigos morales y de dogmas orientadas directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos.